Y les prometo que voy a tardar menos que el doctor Mariano. Ahí el doctor Mariano habló un poco de lo que es el proceso biotecnológico o el bioproceso. Y por ahí ya les mencionó las dos partes. Yo tampoco sé cómo se traduzcan. Esas son las dos partes. Lo que han estado haciendo hasta el día de ayer tiene que ver todo con esta parte de acá. Lo que van a ver conmigo hoy, pues tiene que ver con esta parte de acá. ¿Sí? ¿Qué está aquí? Pues todo esto que ya vieron. Modificación genética. Y nomás por molestar voy a poner, muchísima gente sabe hacer esto. Para que le digan al doctor Sergio que puse eso. ¿Qué más está aquí? La esterilización. Como una operación unitaria también está ahí. Y estas cosas que han estado haciendo en días pasados, ¿no? Lo que tiene que ver con preparación del medio y el inóculo. Y la parte más grande o más importante, pues el bioreactor o la bioreacción. Todo eso está metido ahí en el upstream. Y pues cada cosa es importante, ¿no? Acá no lo voy a detallar tanto, lo detallo más adelante, pero aquí esencialmente es, pues una vez que termina tu bioreacción, hay dos opciones: o el producto fue excretado, está en el medio de cultivo junto con todo lo que haya sobrado, o está dentro de la célula y tienes que romperlo. Entonces ahí va a depender, pues, tendrás que tomar una decisión, pues, si el producto es intracelular o extracelular. Y de eso dependerá, pues, si está dentro de la célula, pues la tienes que romper. Entiendo que también van a hacer esto, el rompimiento. Si está fuera de la célula, pues no la tienes que romper, no la tienes que retirar. Pero una vez que tomas esa decisión, pues este downstream en realidad pues es la purificación. De esa cosa que se supone que tiene un valor agregado y lo vas a vender. Entonces yo voy a estar hablando específicamente pues del downstream. Un poco, no tampoco tanto. ¿Por qué es importante esto? Todo es importante. Para seguir molestando gente, aquí hay poca gente se dedica a esto. Lo de arriba siempre llama la atención y por eso muchísima gente se dedica a eso. Y pues si son de bioprocesos o pues lo de la parte de modificación en realidad es una receta de cocina. Y es mézclale, mira, y liga, desliga, mételo al termociclador, vámonos. Es una receta como tal, no estás desarrollando nada. Acá hay poca gente porque no hay recetas de cocina. ¿Por qué es importante esta parte? Porque entre el 60 al 80% del costo del 60 al 80% del costo del producto es esta etapa. Hablando de productos de interés, ¿no? O sea, si es etanol y estas cosas baratas, pues no van a caer en este porcentaje. Pero hablando de cosas importantes, de proteínas recombinantes, de proteínas terapéuticas, o vacunas, o todo eso, caemos acá en el 80%. Entonces ya lo otro pues, resultó un poco irrelevante. Si lo costoso es la purificación.
¿Cuáles son mis herramientas para purificar? Bueno, no, antes de hablar de las herramientas, voy a graficar aquí algo. En el eje Y voy a graficar la concentración del producto, lo que logro obtener cuando termino la bioreacción. Eso va a estar ahí en el eje Y. Y acá va a estar el costo. El costo final al usuario. Y lo que voy a ver siempre es que no importa qué estés produciendo, vas a caer en una línea así. Mientras más concentración obtengas aquí, tu costo pues es más bajo. Entonces, sí es importante pues la bioreacción, nada más por eso. Obviamente la genética, toda esta parte también es importante, pero pues necesitas aspirar a subir la concentración del producto para bajarle al costo. Proteínas terapéuticas y todas estas cosas pues no puedes producir tanto, esas siempre andan por acá. Se produce concentración baja y la consecuencia es un costo alto. Entonces sí son importantes pues las dos partes. Necesitas atender las dos. Genera lo más que se pueda de producto y eso va a representar un menor costo. Ahora sí, ¿qué herramientas tengo para purificar? Lo voy a hacer otra vez con una gráfica. Y en el eje Y voy a tener la pureza del producto. Y en el X, pues las etapas de purificación. Cuando termina la bioreacción, pues está, aún pensando que fuera extracelular el producto, pues sobró un chorro de medio de cultivo que no consumió. Y van un chingo de cosas, no nada más, mira, sobró sacarosa o glucosa. No, hay un mar de cosas, que fuente de nitrógeno, todo lo que se tuvo que agregar para favorecer el crecimiento del microorganismo. ¿Qué implica eso? Que no importa qué produzcas, empiezas con una pureza baja de tu producto de interés. En el momento que se acaba la bioreacción, ahí tu pureza es bajísima. Entonces empieza aquí. Entonces aquí va a estar tu primera etapa, la pureza es baja. El primer paso se llama remoción. Remoción de insolubles. Si es producto extracelular, como decía, pues aquí es donde separas las células. Te quedas con no aumentas mucho la pureza, pues, por eso estás aquí abajillo todavía. Pensando que lo excretó. Si no lo excretó, pues vas a tener que romper y remover esos restos celulares. Entonces sigue siendo, pues, le llaman remoción de insolubles, ya sea que la célula esté intacta o ya la fragmentaste. ¿Sí? Aquí entonces, ¿qué operaciones están involucradas? Pues el rompimiento celular, dependiendo del producto. Y una vez que rompes las células o no las rompes, tienes que usar operaciones como centrifugación o filtración para remover ese material, esas membranas intactas, la célula intacta pues, o fragmentos de membranas, si son células pues, como E. coli, pared celular, si son estas otras cosas. Esa es la primera etapa. Entonces tu pureza es baja, es tu primera etapa. No ganaste mucho, pues, aparentemente.
La segunda etapa se llama aislamiento del producto. Ahí sí ya subimos más la pureza. Y aislamiento de producto se refiere a, vas a separar el producto de interés de cosas que son muy diferentes a él. Si es una proteína, el aislamiento del producto es toma todas las proteínas, incluida tu proteína recombinante, por ejemplo, y lo separas de las sales, de la fuente de carbono, de todas estas cosas que son muy diferentes a él. ¿Sí? A eso se le llama aislamiento del producto. Entonces, cosas muy diferentes de tu producto las vas a eliminar. ¿Sí? Entonces, sí ya aumentas la pureza. ¿Qué puedo usar aquí? Puedo usar ultrafiltración. Puedo usar cromatografía. Si las moléculas son pequeñas, como antibióticos o cosas que aguanten extracción líquido-líquido, pues también la puedo usar aquí. Las proteínas, sí hay un tipo de extracción líquido-líquido, pero es muy costosa. Entonces, son para metabolitos pequeños que sí aguantan la presencia de un solvente orgánico. En general, esas son mis herramientas. Y puede que use las tres. ¿Sí? Lo mejor es pues usar lo menos que se pueda porque representa dinero. Y cromatografía siempre va a estar ahí presente. Ya separé entonces el producto de cosas que son muy diferentes a él. Y entonces ahora sí llaman a esta tercera etapa purificación. Aumento más la pureza. Pero entonces ahí en la purificación es, si te trajiste todas las proteínas de E. coli, pues entonces ahora sí separa tu proteína de interés del resto de proteínas. ¿Sí? Entonces, esa es la etapa de, todo es purificación, pero pues a esa le llaman purificación. Que implica que es algo ya entonces más fino, porque son cosas similares. ¿Sí? Y la herramienta por excelencia ahí es cromatografía. Y por esa razón, lo que siga de mi exposición, pues voy a estar hablando de cromatografía porque está involucrada en dos etapas. Estas de acá pues, son relativamente sencillas. Pues. Todos hemos usado una centrífuga. Diseñarlas es relativamente sencillo. Aquí no hay mucho problema. Los problemas van a empezar aquí y van a continuar acá. ¿Sí? Y en la última etapa, una vez subiste ya más la pureza, la última etapa tiene que ver nada más con cuál es la presentación final del producto, cómo lo vas a comercializar. ¿Va a ser una solución? ¿Va a ser un polvo? O sea, ¿cómo lo vas a comercializar? Entonces, esa ya nada más es la operación esta de acabado. ¿Qué tiene que ver con eso? Es nada más cuál es la presentación final de ese producto que voy a vender. Por cuestiones de estabilidad, si son proteínas, pues a lo mejor es más estable en cierto amortiguador, en ciertas condiciones, pues en ese mejor lo vendo en ese. ¿Sí? Pues ahí es donde nada más. Pero lo crítico fueron estas dos, ¿no? Esa de es relativamente sencilla, puedes usar ultrafiltración y hacer el cambio de esta solución. O puedes hacer secado, liofilización, estas cosas ya son mucho más sencillas. Lo más crítico, reitero otra vez, pues son estas dos, porque si allá secas cosas impuras, pues el producto va a estar impuro. ¿Sí? Lo más crítico son estas dos. Ese es el proceso entonces de bioseparación. Y Mariano ayer puso por ahí algunos ejemplos, ahí con nombres pues. Yo nada más lo voy a poner así general.
Obviamente, como digo aquí, puedes usar, no, pues voy a usar las tres, digo, pues usa todo lo que tú quieras, pero cada una de estas le mete costo al producto. Entonces, en realidad usa las menos posibles y dedícate a eso. Ahí en su cosa que tienen dice de qué más tengo que hablar o no viene ahí algo. Yo no preparé nada. No. ¿Cuál es tu nombre? Diana, y apellidos. De bioprocesos. No, nada más quiero ver si tienen algún... Ah, sí, hay un contenido aquí, gracias. Entonces voy a seguir, ¿puedo? Bueno, está bien, voy a seguir. Fuerzas intermoleculares, ok, gracias. Según yo, todos fuimos a la primaria. Según yo, todos fuimos a la primaria o a la secundaria, nos enseñaban, hay enlaces fuertes y hay enlaces débiles. No. Zúñiga, tú que acabas de llegar, dime un ejemplo de enlace fuerte. Covalentes. Pues sí, fuimos a la secundaria, pues. Covalente. Otro ejemplo de este fuerte. O ya nada más es ese. Porque si nada más es uno, pues le llamamos enlace fuerte nada más. ¿Qué más cae en esta categoría de enlaces fuertes? Edith, ¿qué más cae? Pues el metálico. Y por ahí también cae este que llaman iónico, que tiene que ver, por ejemplo, en un cristal de cloruro de sodio, pues cómo están unidos los átomos de sodio y de cloro a través de este. Y lo meten aquí al fuerte, ¿no? También. Para purificar, ninguna de estas me sirve. Y esencialmente no me funcionan, pues porque son muy fuertes, en realidad son irreversibles esas interacciones. Lo pongo entre comillas. Por eso las llaman fuertes. O de rango corto, hay muchas definiciones en estas cosas. Me interesan estos. Díganme ejemplos que recuerden de la prepa de esos. Puente de hidrógeno. ¿Qué más? El enlace de sulfuro es un enlace covalente. O sea que no me sirve. Es un enlace fuerte, pues así lo puse aquí reversibles entre comillas, porque hay cosas que sí puedo perturbar, como el enlace de sulfuro. Sí lo puedo romper mediante reducción y lo puedo generar mediante oxidación. ¿Sí? Pero el enlace que queda, pues es fuerte. ¿Sí? ¿Qué más de allá? Van der Waals. Vamos a escribir Van der Waals, no sé si la B es minúscula o es mayúscula. Creo que se escribe así. ¿Qué más? Hidrofóbicas. ¿Qué más? O ya eso es todo. Ruth, tú que eres QFB, Ruth, cuéntanos. Estas son como que, yo creo que estas son las que todos, en el cerebro de todos está esto. Ya si lo entendemos o no lo entendemos es otra cosa. Pero tenemos en el cerebro esto. Y sobre todo esta, nomás por el nombre, si fuera Pérez o algo así, pues no nos acordáramos. ¿No? Estas son menos comunes, que tengamos esta información, pues. Y todavía es menos común que las entienda. Hay otras dos. Una que es la electrostática.
que se pareciera a esta iónica, pero allá pues no, son, sí tiene que ver con positivo, con negativo y estas cosas, pero aquella sí es reversible. Entonces, es parecida a esta, pues. Pero aquella es débil, para diferenciarla, pues, como decía, de un cristal. Y la otra que también, pues seguramente alguien nos enseñó, alguna vez nos la enseñaron, no entendimos nada. Es una que se llama covalente coordinado o enlace de coordinación. Esa es menos común que la veamos. El puente de hidrógeno también va a estar en nuestro cerebro porque mira, está involucrado en hidrógeno. Entonces ahí como que asociamos cosas. Pero si me dicen covalente coordinado, pues ya valió. Aquí ya no voy a... ¿Es covalente o no es covalente? Pues es de acá entonces. Entonces hay cosas ahí que no ayudan a entender qué es esta cosa. En realidad el puente de hidrógeno es una interacción del Van der Waals. Entonces en realidad nada más hay 4. Esta y esta. ¿Por qué me interesa? Porque a diferencia de estas son reversibles. Y pues como dice allá, pues son débiles. A poner débiles entre comillas. ¿Por qué me interesa eso? Porque la cromatografía está basada en estas de acá. Lo cual implica que necesito entender, pues, ¿qué más seguía, Calderón? Gracias. Gracias. Voy entonces a describir un poco de las 4. Algunas cosas pues ya las conocerán. Estoy seguro que muchas de acá, de lo menos común, pues va a ser la primera vez que lo escuchan. Hasta mis estudiantes de bioprocesos que ya se los enseñé alguna vez y si les pregunto no van a tener idea de nada. Voy a comenzar con estas de Van der Waals. Y pues aquí es todo lo que ustedes quieran, dipolo con dipolo. Dipolo con dipolo inducido, ion con dipolo, todo lo que ustedes quieran ahí. Y entonces aparece dipolo. Edith, ¿qué es un dipolo? Cuéntame, Edith. ¿Qué es eso? Es una carga. ¿Es verdadera esa carga o es aparente? Es una carga aparente. ¿Generada por qué cosa? ¿Qué generó esa carga aparente? La diferencia de electronegatividades. ¿No? Y la mecánica cuántica, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? La probabilidad de dónde diablos está el electrón. Pues termina generando dipolos. Y por eso está ahí abajo la diferencia de ion-dipolo, porque un ion pues sí es una carga verdadera y un dipolo pues es una carga aparente. ¿Sí? Y está generada pues esencialmente por estas diferencias de electronegatividad de los átomos que están unidos y que en la teoría esta del orbital y la mecánica cuántica pues establece que el electrón es más probable que lo encuentre cerca de un oxígeno que cerca de un hidrógeno. ¿Sí? Y eso pues va a generar el dipolo. Eso ahí nos lo enseñaron en la prepa hace muchos años, ¿no? No entendimos nada, pero eso es el dipolo. La molécula de agua es un dipolo. No solo es dipolo, entonces este parece que tiene carga negativa, por lo que yo decía que es más electronegativo que estos.
Pero pues también tiene un exceso de electrones para completar el octeto. Pues el agua, la molécula de agua es un bonito dipolo. Al final, si yo de este lado parezco positivo y choco con algo negativo, pues puedo hacer una interacción de tipo Van der Waals. O si el oxígeno choca con algo positivo, pues también. ¿Sí? Por eso digo que el puente de hidrógeno pues es uno de Van der Waals. ¿Qué implica eso en la molécula del agua? Que pues entonces otras moléculas de agua a través de pues pueden unirse al oxígeno. Entonces el agua siempre está unida por fuerzas de Van der Waals. Y por eso el agua tiene propiedades extrañas comparadas con los otros solventes. ¿Sí? También si hay cargas verdaderas es lo mismo. Si en la solución hubiese un ion cloruro, pues puede interactuar con esto. Y si hubiera un ion sodio también, porque pues no puedo tener el cloruro solo, pues él también puede interactuar. Pero la molécula de agua está unida a otras moléculas de agua. Y si me creen que pasa esto, forzosamente es el agua decidió interactuar con este ion y dejó a la molécula de agua con la que estaba formando este enlace de Van der Waals. Lo mismo allá arriba. Este oxígeno estaba unido a otra molécula de agua. Pero si me creen que no, mira, se va a unir a este, pues entonces esa molécula de agua fue desplazada. Y por eso es un enlace débil, pues nomás le agregué ahí un ion y ya le competí y ya le gané. ¿Sí? Sigue siendo de Van der Waals, sería ion dipolo. ¿Sí? Y como acto de fe, como les digo a mis estudiantes, me van a tener que creer. Lo puedo demostrar en el laboratorio, es si el agua tiene que decidir con quién interactúa, en el ejemplo, si son otras moléculas de agua o con otras moléculas a través de enlaces de este tipo, dipolo-dipolo. Pero también en el medio hay iones, el agua siempre va a preferir interactuar con estos iones. Y va a romper esta interacción, la va a dejar, si es que la tenía. ¿Sí? Y esta parte es importante, ¿no? Esto que el agua prefiere interactuar con iones tiene implicaciones importantes en la cromatografía, como veré más adelante. Lo único que necesito que vean aquí es, estas son débiles, cualquier cosa que si entra un compuesto y tiene una amina, pues a este le sobran también electrones, pues parece que está negativo. Entonces él también puede interactuar con este. Y sigue siendo un enlace de Van der Waals. Pero este no tiene carga verdadera, así como lo puse. El agua va a preferir este. La otra cosa que necesito comentar es lo siguiente. Estos enlaces son débiles. Pero la unión hace la fuerza. Entonces, lo que nos enseñaron es, y nos pusieron los niveles de energía, que ni me acuerdo cuáles son. Nomás nos dijeron, mira, el covalente tiene este nivel de energía. Y estos, pues mucho menos. Lo que no nos dijeron es, ¿qué pasa si una misma molécula forma varios puentes de hidrógeno con otras moléculas? Lo que no nos dijeron es, mira, el nivel de energía completo, global, ya es mucho más grande, aun cuando estás formado por enlaces débiles. ¿Sí? Esa parte les faltó que nos enseñaran. En estos enlaces, aunque son débiles, la unión hace la fuerza. ¿Sí? ¿Dónde sabemos que la unión hace la fuerza? Pues según yo, todos hemos visto árboles en el planeta Tierra. Y mi pregunta cuando daba clases es, ¿por qué el árbol no se disuelve si está formado de azúcares? Y ese azúcar pues cumple con tener un dipolo. De todos los OHs que están metidos ahí, pues ahí hay un dipolo. Y si tengo sacarosa sola, glucosa, lo que sea, puedes disolver un montón en agua, lo que implica que eres muy hidrofílico. Y la pregunta entonces siempre es, ¿y por qué el árbol no se disuelve? Si tiene un montón de OHs.
La respuesta es sí se pudiera disolver, pero el agua no tiene permiso de entrar entre las capas de celulosa. ¿Por qué? Porque esas capas de celulosa están distribuidas de tal manera que todas están apuntando hacia arriba a un puente de hidrógeno de otro OH. Y está haciendo entonces un mar de puentes de hidrógeno. Y entonces ya hay un chingo de enlaces. Y si la unión hace la fuerza, pues ya valió. No te puede poder disolver. Pero si entran a internet y dicen celulosa disolvible en agua, van a ver que sí venden. ¿Qué es lo que hace la gente? Es necesitas perturbar esos puentes de hidrógeno. Si los perturbas, si le metes algo y la vas a tener que modificar, porque si entras y sales, pues otra vez va a formar el puente de hidrógeno. Tienes que hacer algo sobre ese puente de hidrógeno, forzosamente. Y es lo que hace la gente, modifica la celulosa y esencialmente le mete algo hidrofóbico. Digo, ahí te va algo hidrofóbico para que no puedas interactuar con el OH. Y esa celulosa, ese polvo sí se puede disolver en agua. Pero entonces ahí está reflejada de la unión sí hizo la fuerza. ¿Dónde más está? De ejemplo, que no es tan común que lo sepan, es estas fuerzas débiles están involucradas en la interacción de un antígeno con un anticuerpo. Y ahí también se puede ver que la unión hace la fuerza. Si revisan cuántos enlaces, hace 2 sesiones veían el AlphaFold y todas estas cosas divertidas. Lo más importante, o sea, sí está bien usarlo, pero al final necesito ver la estructura y ver qué está pasando. Pues. O sea, eso no me va a decir el AlphaFold. Necesito saber qué está pasando. La ventaja del AlphaFold, antes había otros, ¿no? La ventaja es que tú puedes ver con quién está interactuando una molécula, un antígeno con el anticuerpo. Tú puedes ver qué aminoácidos están uniéndose. Lo que puedes ver también si haces este bonito ejercicio, nada más de visualizar estructuras, es tú puedes contar cuántos enlaces hay entre el antígeno y el anticuerpo. Y también si fuiste a la escuela, pues esa interacción es muy específica. Lo que está detrás de esa especificidad es se formaron varios enlaces. ¿Para qué? Para que la unión hiciera la fuerza, otra vez. Y obviamente eso tiene que jalarlo, porque si no, nunca nos daríamos inmunes a nada, pues si eso no funcionara, pues no, nos infectara cualquier cosa y nos muriéramos. Si sigo haciendo este ejercicio, digo, ¿y qué pasa si me bajo a un nivel? Porque ya sé que ese reconocimiento es súper específico. Yo puedo contar y decir, son 6 interacciones. ¿Qué pasa si me bajo de nivel y digo, vamos a agarrar una proteína y un sustrato? Puedes hacer lo mismo en el alfa y decir, mira, aquí nada más hay 3. Hay 3 interacciones nada más. Y si recuerdo que la unión hace la fuerza, pues tiene sentido, porque si es enzima, necesito en algún momento poder inhibirla. Tiene que entrar otra molécula que pueda competir por esos 3 enlaces, de manera que se inhiba. Porque si no se inhibe, como digo, si las enzimas que están asociadas a la glucólisis nada las inhibe, digo, pues te vas a acabar todas tus reservas pues de lo que comiste y de todo lo que almacenaste, pues se va a acabar, porque pues es un catalizador. Algo tiene que entrar y detener esa reacción. ¿Tiene sentido que forme pocos enlaces? Le digo, pues sí, porque tiene que ser una molécula que le pueda competir. Porque si nos vamos al anticuerpo antígeno, pues nada, le va a poder competir, no voy a poder, porque la unión hizo la fuerza otra vez. La interacción más fuerte que ha encontrado la humanidad es entre una proteína que se llama avidina, que es del huevo, creo, si no mal recuerdo, y su molécula a la que se une, que se llama biotina, que es una molécula pequeña. Si buscamos estas 2 estructuras de avidina y biotina, vamos a ver que hay 10 enlaces, y 9 son de Van der Waals, y solo hay 1 hidrofóbico. Y esa es la interacción más fuerte que la gente ha encontrado. Y aún así es reversible. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo esta amina y ya se unió? Digo, pero pues yo quiero romper esta interacción. Ya me dijeron que es débil. ¿Qué pasa si es una molécula que tiene muchas aminas y está interactuando mucho con esas moléculas, con esa molécula de agua? Pues es más fuerte la unión. Digo, pues sí es más fuerte, pero el agua siempre va a pasar lo que diga. Si hay algo con carga, el agua prefiere interactuar con él. ¿Qué pasa si a este sistema le aviento protones? Le bajo el pH.
lo que va a pasar es que esta mina se va a protonar. Y como bajaste mucho el pH, hay un montón de estos. Y el agua prefiere interactuar con este. Entonces se va a venir a interactuar con toda la molécula, con todo lo que puede interactuar, y te va a liberar. Entonces tú puedes romper la interacción de un anticuerpo y un antígeno muy fácil, pues bájale el pH. Porque estás compitiendo esencialmente contra puentes de hidrógeno. La avidina, biotina es lo mismo, quieres romper la interacción, pues bájale el pH. El problema es que hay proteínas involucradas y si le bajas de golpe el pH, la proteína se estresa y se puede desnaturalizar. Pero sí los puedo romper, pues. Entonces los voy a usar, sí. La purificación esta que hicieron del plásmido, ya hicimos la purificación del plásmido, sí, no purificamos, Sergio, no purificaron, no purificaron ya el plásmido, sí, me están diciendo que no, acá, o ellos no, o ustedes no lo hicieron. Bueno, ahí Sergio les comentó esta parte de purificación, pues es cromatografía y gira alrededor de Van der Waals. De eso no voy a hablar mucho, ya no. La otra es la electrostática. Y esta es muy sencilla. Si tienes una molécula que tenga, por ejemplo, un grupo carboxílico y se encuentra una amina que está protonada, entonces ellos pueden interactuar y a eso se le llama interacción electrostática. Son cargas verdaderas, no hay dipolos porque si no caemos en Van der Waals. ¿Sí? Y lo de siempre, pues positivo con negativo. ¿Puedes romper esta interacción? Sí, sí lo puedes hacer. Y específicamente en el caso de biomoléculas, pues tienes dos opciones. La opción más sencilla es, pues te va a aventar más iones para competir por la interacción. Entonces te va a meter un chingo de iones. Los cuales, pues los más sencillos, los que nos cuesten menos, esos voy a meter. De tal manera que ahora este va a interactuar con este. Y de hecho este va a interactuar con este. Y entonces sí puedo romper esta interacción. Entonces sí es una interacción débil, pues. Y como digo, en el caso de biomoléculas, es otra vez, si a este sistema no le metes sal, pero le aventas un montón de protones, pues vas a protonar a este grupo. Eventualmente deja de funcionar como amortiguador y se va a aparecer así. Entonces pierde esta carga que tenía. Y entonces ya no puede unirse al otro y se va a romper la interacción. Las dos estrategias se usan en cromatografía. Para romper, si estás trabajando a través de interacción electrostática, pues así la puedes romper. Tienes dos opciones. ¿Sí? Obviamente, como digo, el pH es que si son proteínas, mira, si una de estas es la que estoy purificando y aquel es mi soporte, le digo, pues es que mira, esta se puede estresar. Entonces digo, pues métele cloro de sodio y no le estreses. ¿Sí? Esa es entonces la electrostática. También se utiliza mucho, de hecho es de lo más utilizado para purificar proteínas. Cromatografía que utiliza este principio. Y de la que voy a hablar un poco más es la de este enlace de coordinación. Y voy a hablar un poco más porque la práctica que vamos a hacer, esto sencillo que vamos a hacer, tiene que ver con esta interacción. ¿Sí? Entonces, todas las mentiras que diga se van a hacer verdades cuando lo vean ahí en el laboratorio. ¿Qué es esta cosa? En la tabla periódica hay muchas cosas, todo esto que aprendimos también hace muchos años.
Y en la tabla periódica hay una sección que dice metales de transición. Y hay otra que dice metales y tierra. Hay clasificaciones ahí. Entonces, como que estos no son metales verdaderos. Se les llaman de transición. ¿Cómo se comportan ellos si los tengo en agua? Por ejemplo, el níquel es un ion metálico, ya que lo tengo pues disuelto en agua. Es un metal de transición. ¿Qué implica eso? Que cuando lo tienes todo disuelto en agua, resulta que el níquel de acuerdo con la teoría del orbital, va a estar hibridizado de alguna manera. Pero si cuentas los electrones y eso, pues tú puedes decir, pero pues aquí no hay nada. Estos 4 orbitales no hay nada. O pudieran ser 6, no hay nada. No hay electrones. Pues de hecho, si haces el conteo, vas a decir, pues no, esos que estás poniendo no existen. Está lleno el 1 S2. Si hago todo esto que enseñan en la prepa que me super choca, si voy avanzando, pues ya no me alcanzó para estos. Ya no hay electrones suficientes. ¿Qué es lo que pasa si agrego esto en agua? Pues resulta que quien aporta los electrones son las moléculas de agua. Entonces, este par de electrones solo necesita un par para ocupar este orbital. Y eso va a pasar en todas. En todas las demás. Los metales de transición tienen esa bonita característica. Tienen orbitales vacíos. Quien quiera que les done electrones se va a unir a ellos. ¿Sí? Pero esos electrones solo vienen en este caso de la molécula de agua. El níquel no está aportando ninguno porque no tiene libres. ¿Sí? ¿Parece covalente? Pues sí parece covalente porque nos dijeron eso, mira, ahí los electrones se comparten y se forma un enlace. Digo, pues sí, pero lo que lo hace diferente es todos los electrones son míos. ¿Sí? Por eso también le llaman covalente coordinado. Ese enlace que se está formando ahí se llama enlace de coordinación. ¿Sí? O a eso se refiere la coordinación, pues. Yo aporto los electrones y me uno a ti. Cualquier cosa, si tengo una molécula ahí en agua y tiene un grupo carboxílico y está desprotonado, esto que normalmente escribimos como una carga negativa, pues son 2 electrones. Entonces él dice, yo te los puedo aportar también. Y me uno a ti. ¿Sí? Entonces cualquier cosa que tenga exceso de electrones, pues en teoría me los puede donar. Una mina que no esté protonada es el mismo caso. Si la tengo de esta forma, le sobran un par de electrones, es lo mismo. Yo me puedo unir a ti, mira, yo los aporto. Todo eso es enlace de coordinación. Es débil, ¿por qué es débil? Porque lo puedo romper muy fácil. ¿Cómo lo rompo? Pues otra vez muy fácil. Este que todos llamamos protón, pues en realidad es un orbital vacío, no tiene electrones, por eso tiene esta carga positiva. O sea, en realidad esta cosa es un orbital, no sé cómo representarlo. Es un orbital vacío. Entonces, él pues representa este orbital vacío original. Entonces, pues si te aviento protones a las soluciones, pues te estoy aventando un chingo de orbitales. Y en algún momento el lado va a decir, pues interactúa con este o mejor me vengo con este. Y la respuesta siempre va a ser, el lado prefiere interactuar con este. Entonces en algún momento le compito. Y yo entonces tomo este orbital y me uno a este. Entonces ahora ya voy a estar como RCO menos, pero ahí va a estar un protón. Pues ahora en realidad me estoy uniendo a él.
y dejo aquel. Entonces compito por orbitales, pues. Y puedo romper entonces la interacción. Esa es una opción, entonces baja el pH. Otra vez, baja el pH y perturbas esa, porque es un orbital vacío. Entonces, él también va a decir, yo también quiero electrones. Pero pues obviamente pues, te va a agregar un montón, mira, para ganarte. Entonces hay que bajar el pH. La otra opción es, si tengo esta interacción, si esa es la que quiero romper, pues te voy a meter otra molécula que puede donarte electrones. O sea, en esta parte de aquí estás interactuando con esto y esto pues, se va a retirar, ya no va a formar la interacción. En la otra mejor te voy a aventar moléculas y te voy a competir por esta interacción, por el enlace de coordinación. Esas son las dos opciones. Entonces te meto algo que le sobren un chingo de electrones y vas a salir tú perdiendo. Si tú solo tienes un par, pues vas a salir perdiendo si aviento un montón de electrones o moléculas que tengan muchos electrones disponibles. Pues puedo romper la interacción de esas dos maneras. Específicamente en laboratorio vamos a hacer la segunda de te voy a competir para unirme al metal. ¿Sí? Y te vas a liberar. ¿Qué más, Calderón? ¿Qué más mentiras tengo que decir? Además de hablar mal de los cuajes. Aminoácidos, gracias. Esto lo vamos a ver en el laboratorio, esto que estoy diciendo, pues, y efectivamente veremos que sí, pues sí es reversible, todo lo que estoy diciendo. Es débil entonces la interacción y la puedo usar en cromatografía. Antes me brinqué la hidrofóbica. Esta es menos común que sepamos algo o que entendamos algo. Porque no se nos enseña mucho, pues. No es su culpa, pues, es nuestra culpa. ¿Qué es esto? Y para describirla voy a hablar del efecto hidrofóbico. Que es el que establece, pues, la interacción. Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Vi que estás apuntando, Calderón. Me voy a esperar un momento que hagas el dibujito. Vas. ¿No? Ya. Supongan que tengo un soluto y está disuelto en agua, lo que implica que es hidrofílico, ¿no? Que eso nos dijeron. Lo que no nos dijeron es que no necesariamente o no completamente es cierto eso. El soluto puede tener una región hidrofóbica y seguir siendo disolvible en agua. Eso es lo que les represento aquí. El soluto tiene esta pequeña región hidrofóbica. O te hablo más de qué es esas cosas. Pero pues tiene algo que no le gusta al agua, ¿no? Y el agua no puede, de hecho el agua no puede interactuar con esta región. ¿Sí? Pero el agua no tiene que interactuar contigo todo el soluto para poderte disolver. Entonces ahí la mayor área
pues es hidrofílica. Y si yo lo agrego y se disuelve, digo, pues mira, esa área hidrofílica es mayor que la hidrofóbica. Y el agua te disuelve. El problema empieza con lo siguiente, estos círculos negros son las moléculas de agua que están más cerca del soluto. ¿Sí? Y obviamente pues está rodeado pues de moléculas, pues esas son las que están más cercanas. La segunda ley de la termodinámica, que me choca la termodinámica, por cierto, dice esencialmente esta molécula de agua siempre debe tener libertad de movimiento, siempre. No puedes restringir su movimiento porque disolviste este soluto. No lo puedes hacer. ¿Sí? Que implica que esta molécula de agua pues puede moverse y puede ser intercambiada por otra molécula de agua. ¿Sí? Y puede irse en la dirección que quiera. De hecho, puede chocar con la superficie porque si lo está disolviendo, está interactuando con la superficie. Está formando un puente de hidrógeno, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces puede mover en la dirección que ella quiera. Y podría retirarse de estar disolviendo al soluto si eso quiere hacer. ¿Sí? La segunda ley de la termodinámica dice, eso debe pasar siempre. No puedes restringir el movimiento de las moléculas, en este caso de agua. ¿Sí? ¿Qué pasa con las que están más cerca? Porque obviamente va a tener que haber moléculas cerca de la región hidrofóbica. Pues te puedes ir para acá, mira. Salte, aléjate. Pero ¿me puedo mover para acá? No. Y entonces ya valió porque no puedes reducir la entropía del sistema. No puedes tú reducir el desorden. ¿Sí? Pero estás disuelto. Le digo, pues sí, si estás disuelto, nada más hay restricción ahí sobre. Entonces vamos a decir que estas tres moléculas de agua tienen movimiento restringido. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con la otra molécula, con el otro soluto, pues también van a tener 3 moléculas de agua cuyo movimiento está restringido. ¿Sí? Entonces estás violando la segunda ley de la termodinámica en todas partes. Y obviamente no está permitido, pues. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Lo que va a empezar a pasar en solución es lo siguiente. Los solutos se van a unir. ¿Por qué? Porque en esa unión se liberan moléculas de agua. Y en este caso dijimos, pues 6. ¿Sí? Las demás, pues ahí tenían libertad de movimiento, ya no las voy a escribir, ya no las voy a dibujar. Pero esas 6 ya recuperaron entonces entropía. Y eso es lo que establece la segunda ley de la termodinámica. Si algo aumenta la entropía, eso va a pasar. ¿Sí? Lo que implica que esa unión va a pasar siempre. ¿Sí? Y como es a través de regiones hidrofóbicas, a esto se le llama el efecto hidrofóbico. ¿Sí? Generación de entropía. Pero estas están ya unidas. Porque pues, si se separan otra vez va a pasar aquello y la termodinámica no va a dejar que pase. ¿Sí? Esta es la interacción hidrofóbica, entonces. Está creada por el aumento de entropía, lo cual implica que siempre va a pasar, entonces, si hay algo hidrofóbico, si hay algo que tiene una región hidrofóbica en solución y choca con otra región hidrofóbica, se van a unir y no vas a poder evitarlo. ¿Sí? Sí, sí y no. Similar a lo que he estado diciendo, aquí nada más puse regiones, pero al final, pues es un compuesto o una sección de una molécula. Tiene ciertas características que generalmente a la hora que es hidrofóbico digo, pues hay simetría, debe ser carbono unido a hidrógeno para que haya simetría y es a lo que normalmente le llamamos hidrofóbico. Hablando pues pensando en biomoléculas.
Aquí no estoy representando, pero aquí es lo mismo. Si tú dices, no, mira, hay un montón de residuos hidrofóbicos en eso que tú dibujaste. Esa unión va a ser muy fuerte. Pero también podrían ser, no, mira, nada más, cada uno tiene una región, una seccioncita pequeña hidrofóbica. Y tú también te vas a unir. Pero esa interacción es más débil. Entonces, sí puedes usarlo para romperlo. O sea, si esa unión es débil, hidrofóbica, sí la puedes perturbar. Porque es muy suave, lo único que hizo fue liberar moléculas de agua. Pero luego ya está la consecuencia de, ¿esa unión es muy fuerte o es muy débil? Pero eso dependerá otra vez de, pues, cuántas uniones formamos entre nosotros hidrofóbicamente. Así como decía de Van der Waals, si son 10, pues ahí hay 10 interacciones. Aquí también es lo mismo, es cuánto carbono hay. Esencialmente eso va a pasar. En el caso de proteínas, para purificación, los ligandos que se usan tienen muy poca hidrofobicidad para que sea reversible. De hecho, es tan poca que yo necesito forzarle esa hidrofobicidad o esa interacción. ¿Cómo forzo? Voy a aprovechar con tu pregunta para contestar varias cosas. Es cómo puedes tú forzar esta unión. La termodinámica ya está de tu lado, pero es, ¿qué pasa si yo agrego iones a la solución? ¿Qué pasa si meto sulfato? Lo que va a pasar otra vez es, esta molécula de agua prefiere disolver esta cosa. Entonces, yo puedo arrancar estas moléculas de agua nada más porque agregué iones. Entonces, estoy favoreciendo. Si estas cosas ya se querían unir, pues yo le estoy ayudando. ¿Sí? Entonces, esa interacción puede ser tan débil que necesite esta ayuda. Esta ayuda es la que se usa específicamente para purificar proteínas. Esa interacción es débil. ¿Por qué? Porque si es muy fuerte ya no la voy a poder eliminar. ¿Qué es lo que pasa si se forman muchas interacciones hidrofóbicas? Esencialmente ya no te puedo romper. Y seguramente han escuchado de cromatografía de fase reversa y es precisamente eso, en el soporte hay mucha hidrofobicidad y ahí aviento la molécula, lo que quiero analizar, ahí va. Si se une muy fuerte, de hecho ya no va a avanzar, se va a quedar unida para siempre, a menos de que yo agregue una molécula que compita por esa interacción hidrofóbica. Porque aquí están otra vez las dos opciones, pues agrégame algo que compita y vas a romper mi interacción. Si eso que tú agregas, pues mete más hidrofobicidad, pues se va a unir él y te va a soltar a ti. Similar a lo que veíamos de las otras. Pero si es muy fuerte esa interacción, ya no la puedes romper. Nada más la puedes sustituir por otra cosa. ¿Qué es lo que hace la gente en cromatografía de fase reversa? Pues métele un solvente orgánico porque esa interacción, mira, ya no podemos separarla. Pero si te aviento un montón, similar a lo que decía de, pues ahí te va un montón de protones y te rompo la interacción, pues métele un montón de solvente orgánico. Y el solvente orgánico ahora es el que va a interactuar con la región hidrofóbica, pero él sí puede hacerlo. Pero no la está rompiendo como tal, más bien el solvente se está uniendo a las dos regiones hidrofóbicas y ya, libera la molécula. Ese enfoque no se puede hacer con proteínas, por lo que voy a decir ahorita. Entonces, esta es la interacción hidrofóbica. ¿Por qué no puedo hacerlo con? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué las proteínas están limitadas a? ¿Por qué no puede ser tan fuerte pues esta interacción? ¿Cómo voy de tiempo, Calderón? Nos va a pasar lo que Mariano. Me va a tardar un montón de tiempo. No, sí, voy bien. Voy a molestar gente. Ruth, si tuvieras que describirle qué es una proteína a alguien de la secundaria, ¿qué le dijeras, Ruth? Cadena de aminoácidos. Doctor Escudero, así con eso, ¿usted cree que el de secundaria dijo, no, pues ya está, ya sé qué es eso? Tiene un inicio y un fin. Tiene un inicio y un fin, pues.
Vamos a ponerle así, inicio y fin. Mayra, me dijiste que te llamas Mayra, pero tú eres IQ o qué cosa eres, Mayra? ¿Eres ingeniero químico? Entonces vas Mayra, vas Mayra. Ya le dijeron, empieza y termina en algo y son aminoácidos. ¿Tú crees que eso es suficiente para que ya entienda yo qué es una proteína o no? No, se lo vas a explicar a alguien de secundaria. Con eso nada más, yo creo que no va a entender nada. Puede tener cargas, ¿no? Con carga, vamos a poner. Sergio, tú que no estás poniendo atención. ¿Tú crees que, tú crees, que ya pasó Ruth, pues ya te toca? ¿Tú crees que ya con eso alguien, ya, por supuesto, ya sé que es una proteína? Con esas tres. No, pues hay muchas cosas que decir que el enlace peptídico de los aminoácidos y que cada aminoácido puede tener un sustituyente de naturaleza muy distinta. Hay aminoácidos alifáticos que son hidrofóbicos, hay enlaces con carga positiva, con carga negativa, adversos. Entonces, de entrada, habría que describir, pues, qué es esa cosa. Que tiene que ver, pues, con lo que está diciendo Sergio, ¿no? Es un polímero. Lo que yo dijera, pues, es un polímero. Ya. Es algo que está unido así en una cadena muy grande. Pero el problema, entre comillas, pues es lo que dice Sergio, estas unidades que no se van a repetir, pues por esta unidad que llamo aminoácido, pues tienen propiedades muy diferentes. No es algo sencillo, entre comillas, solo voy a escribir 3 estructuras. La parte de aminoácidos no lo voy a escribir, solo voy a escribir la cadena lateral. Y no la voy a escribir porque es hidrofílica, porque está pues el amino y el ácido. Y aun cuando se forma el enlace peptídico, pues no importa, ahí sigue quedando la amina. O sea, siempre hay posibilidad de que el agua te disuelva a través de esa región. Las diferencias del comportamiento de los aminoácidos tienen que ver con qué está acá de este lado. ¿Sí? Entonces no voy a escribir esto. Este es valina, ya no me acuerdo cuál es. Sí. Ácido aspartico. Esa es la lisina. Y el último que va a representar es la histidina. Ahí están 4. Y faltan otros 16. O ya cambió la cuenta, Ruth. Hay más de 20 aminoácidos, Ruth. No ha subido. No hemos evolucionado para hacer otro, ¿no? Hay otros 16 con estructuras diferentes, pero pues, en general los puedo representar por estos 4. ¿Sí? Y pues aquí están las respuestas que estaban dando, ¿no? Pues va a formar el enlace peptídico, como digo, no, ni siquiera voy a hablar de él.
Este de aquí, pues sí tiene esta parte hidrofóbica, pero pues tiene esta parte hidrofílica. Y si tiene carga presente, es muy hidrofílica. Entonces, este residuo, pues lo clasifican como aminoácido hidrofílico. ¿Qué pasa si se protona? ¿Qué pasa si le bajo el pH? Pues, y entonces este ahora está protonado. ¿Sigue siendo hidrofílico? Sí, sigue siendo hidrofílico por el montón de electrones que tienen estos oxígenos. Pero puedes ver que la hidrofilicidad bajó muchísimo y es algo que pueden hacer en laboratorio. Si toman un ácido y está protonado y ven cuánto se disuelve, van a ver que es muchísimo menos que si no está protonado. Lo que implica que en laboratorios sí puedo verificar que sigue siendo hidrofílico, pero ya le bajaste mucho la hidrofilicidad, ¿sí? Si lo protonas. pH fisiológico que es 7, pues este tiene carga negativa siempre. Entonces en el cuerpo, pues al menos pues a lo mejor hay algún órgano donde el pH sea más bajo y esté protonado. En el cuerpo las proteínas, este residuo siempre está así. ¿Sí? Y algo similar pasa con este. Este que tiene una amina, este siempre está protonado a pH fisiológico, siempre está así como lo puse ahí. ¿Sí? Siempre tiene carga positiva. ¿La pudiera perder? Sí la puedes perder, pero hay que subir el pH. ¿Sí? Y otra vez va a pasar lo mismo. Esto es muy hidrofílico. Si le quitas la carga, le bajas mucho la hidrofilicidad. Estos claramente pues son muy hidrofílicos y más a pH fisiológico, pero luego está este que no, mira, aquí hay puro carbono. No, pues entonces es muy hidrofílico y muy hidrofóbico, pues el agua no puede interactuar con esa cosa. ¿Sí? Sin embargo, existe en la proteína. Y la proteína está soluble en agua. No todas, pues, pero. Y luego está este aminoácido que se llama histidina. Pues como ven, tiene otra estructura. Si pienso en enlace de coordinación y decir qué residuos pudieran donarme electrones, de acuerdo a lo poco que hemos visto, es pues este le sobra, este no, este tampoco, y este sí, este también pues es un nitrógeno, le sobran electrones, y no está protonado como este. A este le sobran, entonces, mira, este también le sobran, también puede formar un enlace de coordinación. ¿Qué implica eso? Que si les aviento un metal de transición, esos tres se van a unir al metal, o potencialmente se pueden unir, esos dos, perdón. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entonces con las proteínas? Que tienes un arreglo de un montón de combinaciones, pero siempre va a haber aminoácidos hidrofóbicos. Los hidrofílicos, pues no importa porque la proteína está en agua, y tú puedes interactuar, tú no eres problema. El problema empieza cuando dices, pero están estos. ¿Qué es lo que hace el AlphaFold? No tengo idea, pero deben minimizar la energía libre de Gibbs. ¿Y qué implica eso? Con lo poco que hemos visto es, no puedes tener en este arreglo tridimensional que llamamos proteína, no puedes tener estos aminoácidos en la superficie y que todo lo hidrofóbico esté en la superficie. Pues no, porque no tiene sentido, porque estamos disueltos en agua. Entonces ese plegamiento se realiza en agua y ese plegamiento debe obedecer a la segunda ley de la termodinámica, es entierra los aminoácidos hidrofóbicos, no los expongas, ¿sí? Expon los otros, que los otros sí, mira, esos sí pueden interactuar con el agua. El problema es que no puedo enterrarlos todos, porque si estoy así, hidrofílico, hidrofóbico, hidrofílico, y luego pues va a quedar en la superficie para que yo exponga estos dos. ¿Sí? Entonces la proteína siempre responde a eso y hace lo mejor que puede en este plegamiento trata de enterrar lo hidrofóbico, lo más que puedas, y que en la superficie te queden pocas regiones hidrofóbicas. ¿Sí? No las vas a poder desaparecer. Entonces, todas las proteínas del universo están representadas por lo que ya borré del soluto más algo hidrofóbico. Una región hidrofílica y hay algo hidrofóbico. Todas las proteínas las puedo representar así. Todas. Si tienes más hidrofóbico en la superficie, pues eres más hidrofóbica.
Si te presento una superficie hidrofóbica, pues vas a poder interactuar con ella más fácil. Si tu región es poca, pues sí puedes interactuar, pero esa interacción va a ser muy débil. Tan débil que a lo mejor ni interactúas y te tengo que ayudar. Esta estructura entonces tridimensional de la proteína responde a que estamos disueltos en agua. Si la proteína va para ser utilizada en una membrana, pues ahí las cosas cambian. Ahora el medio donde vas a estar es hidrofóbico. Entonces esa proteína responde a eso. Dice, mira, entonces necesito enterrarlo hidrofílico y exponerlo hidrofóbico para que yo pueda entrar en la membrana, en la doble capa lipídica y quedarme ahí. ¿Sí? De hecho, para poder entrar y atorarme ahí. Y me voy a atorar por el efecto hidrofóbico. Y eso me va a detener ahí, porque soy muy hidrofóbico. Entonces, el plegamiento de las proteínas responde al solvente donde estás, al medio en donde estás. Y ese plegamiento pues responde a eso. Entonces, dependiendo de cuál diferencia hay de estos dos grupos, positivos o negativos, si hay más de estos, pues la proteína como un todo pues va a tener carga negativa. Si hay más de estos, pues va a tener carga positiva. ¿Qué implica eso? Que puedo utilizar interacción electrostática para detenerte. ¿Sí? Pero también por lo que es mentiras que estoy diciendo es, pero mira, también hay regiones hidrofóbicas. Pero por las mentiras que también estoy diciendo es, pues no pueden ser muchas porque si no, no nos vamos a disolver en agua. ¿Cuál es la consecuencia de te puedo detener? Si te presento algo hidrofóbico, te puedo detener, es sí, pero muy débil. Necesitas favorecer esa interacción. Y lo que se hace, lo que ya comentaba, es meter un chingadazo de sal para sacar esa agua y entonces te forzo. ¿Sí? Pero sigue siendo débil. Lo que implica que si yo quito la sal, pues otra vez se rompe. ¿Sí? Entonces es lo que lo hace reversible. ¿Sí? ¿Qué pasó, doctor? Si es intracelular, a lo mejor ya ustedes no se imaginan cómo está la conformación de la proteína, porque dentro de la célula, pero ya que fuera, todo lo que está afuera puede influir en su conformación y eso va a afectar la manera en que ustedes lo modifican, porque se comentaba esto de que si está en un ambiente más hidrofóbico, pues obviamente los aminoácidos del grupo van a estar hacia afuera. Entonces, me imagino que se tiene que simular primero que se espera o cómo se espera que la proteína esté conformada después de que sale del bioreactor, ¿no? Pues no pensara yo tanto en simular como tal, porque de entrada nosotros no trabajamos con proteínas de membrana. O sea, todo es proteína que tiene que estar soluble, o eso es lo que aspiras, pues. Lo que implica entonces que su región hidrofóbica no es tanta. Y si quieres usar esta cromatografía en particular, te vas a tener que ayudar. Entonces, no, como un modelo como tal, no. Y que haya otros compuestos allá afuera que no controlan, no dice tanto la estructura que está entrando. No. Solo fuera una manera de ver. Sí. Pero, sí, entre comillas, porque algo que no comenté y que voy a hacer en este momento es, pues sí, muy ingeniería genética y receta de cocina y muchas cosas. Le digo, pues sí, pero no dominas lo que termina pasando en la célula. ¿A qué me refiero con que no lo dominas? Es, tú no controlas finamente a qué velocidad se va a producir esa proteína recombinante. Y deberías de poder hacerlo. La respuesta es, no se controla. Y se reza ahí, pues, ojalá. ¿Qué es lo que pasa cuando se está en el ribosoma, se está generando la proteína? Pues empieza a salir esta tira de aminoácidos. Y ese aminoácido va a decir, en agua, está chido, aquí puedo interactuar. Pero luego va a salir valina. Y yo, pues yo no puedo interactuar aquí con nadie. Entonces, conforme la proteína se va produciendo, empieza a plegarse. Y hay dos velocidades entonces ahí asociadas. Es a qué velocidad se produce la proteína, esa tira de aminoácidos, a qué velocidad se produce.
y a qué velocidad se pliega. Y los problemas de E. coli específicamente es, la produces muy rápido. Y entonces sale una tira. ¿Cuánto se plegó? Pues casi nada. Hay como que algo empezó a dar la vuelta. Pero pues mira, esencialmente es la tira. Pero entonces ahí viene otra tira. Ya se produjo otra tira. Y entonces ahí viene otra tira. Y va a terminar entrando el efecto hidrofóbico porque ahí te van aminoácidos hidrofóbicos, ¿no? Esos aminoácidos hidrofóbicos empiezan a interactuar con otros aminoácidos hidrofóbicos de las otras tiras. Y eventualmente se va a hacer algo gigantesco. Aun cuando sigue habiendo mucha hidrofilicidad, porque pues mira, hay un chingo de aminoácidos hidrofílicos. Lo otro que también van a creer como acto de fe es, el agua prefiere disolver cosas pequeñas, no quiere disolver cosas grandes, aun cuando puede interactuar con ellas. Entonces, tiene estas tiras, están solubles, tienen regiones hidrofóbicas, sí, pero entra el efecto hidrofóbico, se reduce entonces mi contacto con esos aminoácidos, pero las tiras se empiezan a unir entre ellas, completamente desordenadas. Pues habría que verla por alguna técnica esta de plegamiento. Si me tuviera que contestar en este momento, yo pensara que sí, porque al final, pues quien rige ese plegamiento es el agua, pues donde estás disuelto. Y lo que está en tu contra es el efecto hidrofóbico, de que otra vez, pues que otra vez el plegamiento esté mal por estas interacciones hidrofóbicas. En teoría la proteína, si la proteína, como digo, si las tiras se producen tan rápido, eventualmente se unen entre ellas y es tan grande que el agua ya no te disuelve y se precipita y se forma un precipitado, que mayormente pues es tu proteína recombinante. Y está unida por efecto hidrofóbico. Tú puedes meterle algo que diga, no, yo me uno a ti hidrofóbicamente y te puedo separar. Y entonces puedo separar las tiras otra vez. Pero es a costa de, te voy a aventar algo que compita por la interacción hidrofóbica entre las cadenas. Entonces hay otra molécula. La urea cumple esa función. Por ejemplo, la urea, si te agrego urea, pues la urea sí se puede unir a estas regiones hidrofóbicas de los aminoácidos. Y entonces de ese sólido, pues eventualmente se disuelve. Porque las regiones hidrofóbicas están unidas a urea por efecto hidrofóbico. Si quieres replegarla, pues quítale la urea. En esa quitada de urea es donde puede haber otra vez, ya se precipitó otra vez. Digo, pues entonces, pero si la proteína sobrevive, debería estar plegada pues de forma nativa, porque tu plegamiento lo rige el agua donde estás disuelto. El problema que pueda pasar más bien es a qué velocidad le quito la urea. Si se la quitas muy rápido, otra vez se interactúan hidrofóbicamente y otra vez se precipitan. Entonces, yo no creo que sea tanto, más bien el problema ahí se pasa, ¿a qué velocidad le vas a quitar la urea? Pues no sé. Depende de tus residuos hidrofóbicos. Si tienes muchos, pues quítaselo súper lento porque se van a chocar otra vez y otra vez se va a precipitar. Si tienes pocos, pues va a aguantar que se la quites más rápido. Por eso ya no quiero hablar. ¿Qué hora es? Específicamente para esto que han estado haciendo, por ahí Sergio les mencionó estos tags, estas etiquetas que la gente pone en algún lado al principio o al final de la proteína de interés. Esos tags siempre tienen que ver con la purificación, siempre. Bueno, no siempre. Hay algunas proteínas que son muy hidrofóbicas, que la gente les une una proteína hidrofílica para ayudarle ahí, o alguna chaperona, que esté algo que le ayude ya a plegarse. También hay otras moléculas que se agregan, como dijo Sergio, para purificación. Específicamente de lo que vamos a hacer más tarde, es esta cromatografía que está basada en el enlace de coordinación. Y como ya dijimos, pues este puede, pero este también puede unirse a ese metal de coordinación. De entre esos dos, esta interacción que se forma
ya cuantificada, la gente ya lo ha cuantificado, esta es más débil, es más fuerte que se una, o sea, las dos se pueden unir, pero la interacción de este con este metal de transición es más fuerte. ¿Sí? Y eso lo sabe el cuerpo. Si ustedes revisan la estructura de la hemoglobina, ustedes van a ver que ese ion de hierro, que también es metal de transición, está detenido por varios de estos. En ese pocket, en ese espacio donde entra el hierro, alrededor hay residuos de histidina que lo están coordinando. Entonces, en el cuerpo, este enlace de coordinación es el que rige todo nuestro funcionamiento. Y es a través de la histidina. ¿Sí? Y pueden revisar todo lo que ustedes quieran. Si hay un cofactor en una enzima, y mira, en esta enzima hay un cofactor, pues está unido por histidinas. Entonces, esta proteína evolucionó para tenerlas y cuando se haga la estructura, pues haya 4 histidinas apuntando y detengan a ese metal. Y luego ya no lo dejen ir porque pues, lo necesito. Eso es lo que se explota entonces en ese tipo de purificaciones. Pues vamos a interactuar con este. Pues, pero es nativa y no tiene, pues no va a interactuar. O a lo mejor lo hace a través de este, pero ya dije que es muy débil. ¿Sí? Y entonces la ingeniería genética lo que hace es, pues vamos a ponerle histidinas allá a la proteína recombinante. ¿Cuántas? 6. No sé dónde chingada salió el 6, pero yo digo 6. ¿No? Y entonces es común que las proteínas recombinantes tengan un tag al principio o al final de 6 histidinas. Pero es para la purificación. Otra vez ahí, pues ese que dijo 6, pues sí fue a la escuela porque dijo, necesitamos más de una porque a una la interacción va a ser muy débil. Y también hay proteínas nativas que van a tener más de una histidina en su superficie. Entonces también te va a competir. Entonces alguien dijo, la unión hace la fuerza, vamos a ponerle 6, mira. Y que entonces las 6 se unan a un solo ion metálico, entonces esa interacción va a ser más fuerte. Y eso te va a permitir eliminar a estas proteínas contaminantes. Luego tienes que hacer pasos adicionales de, necesitas quitarle eso. Luego ya entran estos pasos de meterle una enzima y corta ese tag y entra a purificación otra vez. Aquí en el laboratorio últimamente ya estamos haciendo todo sin el tag de histidinas. Eso es todo lo que vamos al café y a las 11 me voy a llevar al primer equipo. ¿Quién es? Calderón, ¿qué color eres tú? Café. A las 11 me voy a llevar al equipo café. Allá conmigo y luego ya van a ir cambiando. ¿Sí? Sale pues.